Buenas noches. Había prometido hace algunas semanas que cada que se pudiera íbamos a estar teniendo una conversación como esta sobre lo que sucedió en la semana, sobre la agenda, sobre los temas, sobre los comentarios que ustedes nos hacen. Hay muchos temas que nos mandan, propuestas de iniciativas, quejas, dudas. Tratamos de responder a la mayoría de ellos vía mensajes, vía en los comentarios o en las propias publicaciones de la página, pero creo que no hay nada más efectivo que esta interacción que permiten las redes sociales. Estoy aquí abriendo la página para leer sus comentarios. Lo primero que quiero decir es que creo que en los últimos días está quedando muy claro porque es una idea muy importante que muchos mexicanos, muchas mexicanas nos articulemos alrededor de una misión impostergable que tenemos en el 2018, que es la derrota del PRI, y cómo las fuerzas políticas se están alineando en ese sentido. Yo denuncié en días pasados cómo Felipe Calderón, el expresidente de México, está evidentemente apoyando la continuidad del PRI. No es una casualidad que los senadores que lo apoyan tengan buenos comentarios hacia uno de los posibles candidatos del PRI, que es José Antonio Meade. Hay dos posibles candidatos del PRI, José Antonio Meade y Aurelio Nuño. Los dos representan la continuidad del régimen que no le sirve a México. Los dos tienen características distintas, pero lo que más quiero transmitirles yo es que hay una polarización de quienes tienen un interés en que el régimen siga como está y quienes se pueden articular para lograr un cambio. La idea del Frente Ciudadano por México es eso, es una... Por supuesto que yo comparto muchas de las críticas que México se vaya decantando de este tipo de personajes, que quienes le fallaron a México con hechos como la guerra contra el narcotráfico, que metió al país en una escalada de violencia, con hechos como Odebrecht, como la Estela de Luz, eh, con las pensiones de los expresidentes que son ilegales, tengan todos una decisión que los coloque en un bloque y que los ciudadanos que estamos pensando en otra lógica nos coloquemos en otro bloque. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana haya que afiliarse a un partido político o renunciar a los principios o a las ideas que uno ha defendido. Hay quien me pregunta que si voy a dejar de criticar frontalmente los actos de corrupción que puedan cometer, por ejemplo, gobernadores del PAN o del PRD. Me parece absurdo porque, aunque fueran de Movimiento Ciudadano, actuaría yo en esos términos. Yo no creo que los partidos políticos sean relaciones de complicidad. Uno se afilia a una organización, a una escuela, a un partido político, a una creencia religiosa, a cualquiera de las cosas a las que uno demuestra pertenencia, nunca lo puede hacer desde una lógica de complicidad. Si uno decide ser de una organización y en esa organización hay alguien que traicione los principios de la organización o los principios éticos con los que uno comparte, pues evidentemente uno tiene la obligación de denunciarlo, de combatirlo y de deslindarse. Pero el valor de las organizaciones están en las posiciones, en las acciones que toman. El Frente Ciudadano por México en los últimos días creo que ha hecho algunas cosas bien. Se opuso férreamente a la perpetuación del fiscal Carnal. Logramos incluso que el fiscal Raúl Cervantes renunciara. Se está dando un cisma al interior del gabinete del presidente Peña Nieto por este tipo de posturas del Frente Ciudadano por México. Creo que también logramos en buena medida una rectificación del gobierno que ha metido esta discusión, que yo espero que dé resultados muy pronto, que no se quede en demagogia. Movimiento Ciudadano renunció al 100% de las prerrogativas derivado de la exigencia ciudadana de devolver el dinero de los partidos políticos, que es de la gente, además de una continuidad de una propuesta que es nuestra de ni un peso a los partidos, pero creemos que eso debe de tener un rango de ley, que debe de pasar a la Constitución y que ese tipo de planteamientos no se pueden quedar en esa discusión. También creo que fue un acierto del Frente Ciudadano por México invitar a ciudadanos de la sociedad civil, a gente expertos en temas de Estado de Derecho, de justicia, de combate a la corrupción, a hablar y que los dirigentes fueran ahí a escuchar. Me gustó mucho especialmente la ponencia de Laura García del Fondo Semillas, que es una joven profesionista muy inteligente que expuso el papel de la ciudadanía en el desarrollo, el abandono del campo. Me gustó la visión de Ana Laura Magaloni sobre el Estado de Derecho, de cómo el poder público tiene que independizar la idea de justicia de la idea de la política partidista y que cómo no vamos a salir adelante si no despolitizamos la procuración de justicia. Ella estaba diciendo eso sobre la persecución a los gobernadores por razones políticas y no necesariamente jurídicas, y creo que los hechos le han ido dando la razón.
Y me importa también mucho seguir platicando con mucha gente que apoya a Morena, a Andrés Manuel López Obrador y sigue mi página y ha creído en nuestro trabajo por las acciones, por los hechos, por la forma en que nos hemos conducido. A quienes creen en Morena o en López Obrador les digo claramente lo que dije en el video de Felipe Calderón. Yo no creo que ustedes y nosotros seamos enemigos, independientemente de si hay un grupo de ciudadanos que se sienten más cómodos de estar participando en el Frente Ciudadano por México o en Morena. A Andrés Manuel López Obrador yo lo respeto desde hace muchos años, particularmente en 2006 lo apoyé en el desafuero, lo apoyé cuando tuvo distintas coyunturas políticas porque creo que es un hombre en lo fundamental honesto, que es un hombre persistente, pero no me gusta el espacio político del todo que se ha construido alrededor de él. Creo que hay mucha gente excluida de la sociedad civil, gente que tiene visión distinta. Y además yo creo que no solamente debemos apostar a la construcción de un movimiento político, de un solo partido político, sino a una idea de un cambio de régimen. Pero tan es así que yo creo que lo fundamental en este momento no es ya definirse si estás en Morena, si estás apoyando un candidato tal, sino tener una idea clara. Una, que necesitamos un cambio de régimen. Dos, que necesitamos una serie de programas, de propuestas que nos permitan trasladar ese cambio de régimen del papel, de las ideas a la práctica, que nos hagan aterrizable ese cambio de régimen, en qué va a consistir, cómo vamos a enfrentar la corrupción, cómo vamos a derrotar a ese enemigo cultural del pueblo de México que es el PRI, porque el PRI no es un partido, es una cultura política que propicia la corrupción, que demanda una relación de complicidad, digamos, entre ciudadanos, partidos políticos, instituciones, gobierno. Y yo lo diría con todas sus letras, antes que definirse por un candidato u otro, que yo les digo, no voy a apoyar a una persona que contradiga las cosas en las que creo. Si uno viene aquí a dar un discurso sobre ética, sobre resultados, sobre pasión por el servicio público, no puede contradecirse al día siguiente. Muy seguido me preguntan, ¿apoyarías a tal o a cual? Les he dicho no, en ninguno de los casos a alguien que contradiga esos principios, pero creo que también es importante que sepamos que al final del día, quien tenga más posibilidades de derrotar a ese enemigo político, cultural que representa el régimen, que es el PRI, es quien debe de encabezar los esfuerzos. Yo creo que no debe de haber mezquindad. Nosotros no vamos a descalificar en lo individual, en lo fundamental, a la opción política que represente López Obrador o un posible candidato independiente. Por ejemplo, he dicho públicamente que a la única candidata independiente que le voy a dar mi firma para que logre el registro como aspirante a la presidencia de la República es a Marichuy. En un país que discrimina a mujeres, que discrimina a los indígenas, yo tengo una iniciativa para que todos los indígenas, que son alrededor de 8,000 indígenas que están presos por no haber, para que los miles de niños y niñas indígenas que no reciben educación en su lengua natal tengan una alternativa, los pueblos originarios. Me parece que el hecho de que tan solo una mujer es una idea que nosotros no solamente debemos de aplaudir, sino apoyar. Es un simbolismo en un país que ha segregado por cuestiones de raza, por cuestiones de clase social y por cuestiones de género a personas como Marichuy. Por eso le voy a dar mi firma y por igualdad de género, en la que las mujeres no sean acosadas, perseguidas, lastimadas, violentadas, y además que los pueblos originarios tengan un trato de mexicano de igual a igual. No creo en los mexicanos de primera y de segunda como actualmente. Pero así como el enemigo no es ella, como el enemigo no es López Obrador, yo creo que en esta etapa lo más importante es la agenda, es el programa y es que construyamos una idea común de cambio de régimen. Yo no tendré ningún problema para apoyar a la opción política que mejor pueda representar esa opción, esa alternativa de cambio. Y sobre el tema de que si te vas o no, solo estaré en Movimiento Ciudadano, solo llamaré a votar por Movimiento Ciudadano, no voy a apoyar a ningún otro partido político. El Movimiento Ciudadano es el espacio que me representa en términos programáticos, de agenda, de causas, de las personas con las que ahí trabajo. Trabajo muy a gusto con Samuel García, Verónica Delgadillo, Clemente Castañeda, Dante Delgado, Fernando Elizondo, con mucha gente que me he encontrado en ese espacio político, Mirza Flores, con muchas y muchos mexicanos, Fela Pelayo, Alejandro Hermosillo, Carlos León. Ustedes han conocido algunos en las redes, alguna gente de hecho no tiene visibilidad política, pero es gente con la que me represento y voy a seguir construyendo ese espacio que es Movimiento Ciudadano. Pero si hay un espacio más grande que pueda significar la derrota del PRI,
Hay que evaluarlo, hay que platicarlo y hay que, juntos, en este diálogo franco, asumir una decisión política. Creo que lo más importante es que seamos capaces de derrotar juntos al PRI. También esta semana se discutió el tema de la ley de ingresos. Nosotros presentamos diversas propuestas. En la Comisión de Hacienda, Mirza Flores propuso que se discutiera este impuesto especial a la producción y de la gasolina. Hay que recordar que el gasolinazo es la combinación de dos cosas. La reforma fiscal, que aumentó los impuestos, y la reforma energética. Ese es el tema más importante, que liberalizó el precio de la gasolina, y después una decisión de liberalizar en la pasada ley de ingresos el precio de la gasolina, que nosotros combatimos, que no estuvimos de acuerdo, y ahora el PRI no mandó iniciativa de IEPS, en comisiones no aceptaron que se hizo como tal, ya no se pudo votar. Se votó en comisiones, Movimiento Ciudadano, Morena y el PAN votaron en contra, se consignó en los medios de comunicación, el PRD no sabemos por qué se salió de la sesión, el PRI y sus aliados votaron a favor de la permanencia del gasolinazo. Esa es una cosa que está comprobada, yo he estado compartiendo las imágenes que así lo demuestran, las votaciones. Es una situación que no podemos entender cómo el PRI siga ganando elecciones cuando actúa de manera tan descarada, traicionando los intereses de la gente. Evidentemente hay una parte que es fraude, en el Estado de México, en Coahuila, en los diferentes estados lo hemos visto, pero también creo que hay una parte en la que no hemos sabido comunicar, que es esta continuidad de este tipo de decisiones alejadas de la sociedad, la que termina desfasando, digamos, el rencor, el odio de las personas que tienen hacia el actual régimen, hacia el actual sistema, con la posibilidad que tenemos de cambio a través del voto, pero sobre todo de la participación ciudadana permanente. Y también me parece importante hablar con ustedes de cuál es el estado de las finanzas públicas que nosotros denunciamos en esta discusión de la ley de ingresos. Cuando inició el gobierno del presidente Peña Nieto, el Estado mexicano, el gobierno de México, recaudaba 8% del Producto Interno Bruto. Y de ese 8% invertía 3 de cada 10 pesos, es decir, 2.5% del Producto Interno Bruto en infraestructura, en inversión pública. Era dinero que le servía a la economía mexicana. Hoy recaudamos 13% para 2018 del Producto Interno Bruto. Somos el país de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico que más ha crecido su recaudación. Lamentablemente, solo vamos a destinar a inversión 1.3%, 1 de cada 10 pesos. Pasamos de invertir, que ya era bajo, 30% de los impuestos que ustedes pagan al gobierno en desarrollo, a invertir solamente 10%. Eso nos hace el país de la OCDE que menos invierte. Jorge Teana, un compañero diputado panista, les decía, es increíble que el gobierno sea el mejor para cobrar, pero el peor para gastar, y que lo presuman. Deberíamos de adecuar la capacidad de inversión del Estado mexicano en infraestructura, en salud, en hospitales, en medicamentos, en educación, en mejores escuelas, en mejores condiciones para los maestros, para las maestras de México, que aunque el secretario de Educación se la pase tirándole a los maestros la culpa, ahora se acaba de dar a conocer cómo él gasta 34 millones de pesos en una oficina de lujo que se le ocurrió rentar para ver sus asuntos personales, mientras ha sido incapaz de dirigir los recursos necesarios para que todavía el día de hoy haya miles de escuelas que no operen en el país como consecuencia de los defectos que tienen en infraestructura y que se fueron evidenciando, que se fueron plasmando de una manera mucho más clara con los desastres naturales, los sismos que sucedieron lamentablemente en fechas pasadas en el sur del país y en el centro de la República. Creo que hay que realinear las prioridades. También 2018 será un año catastrófico en materia de deuda pública. Presentamos un punto de acuerdo, vamos a presentar una iniciativa de ley para que en el último año de gobierno de un gobernador, de un presidente de la República, ya no se pueda endeudar más. Es muy malo entregar un gobierno y entregarlo con la deuda, como pasa en todo el país. Para que ustedes se den una idea, en 2018 nada más por intereses vamos a pagar 700,000 millones de pesos. La reversa al gasolinazo que nosotros le pusimos al gobierno federal hubiera significado reducir los ingresos del gobierno en algo así como 70,000 millones de pesos. Bueno, los intereses de la deuda van a ser 10 veces eso. El presupuesto a partidos políticos, por ejemplo, que se ha sonado tanto en medios, que son 7,000 millones de pesos, que es mucho dinero, que es una exageración, es cierto. Bueno, los intereses que vamos a pagar solo el próximo año por deuda pública equivalen a 100 años del presupuesto a partidos, incluyéndolos a todos.
Por eso me parece que es un despropósito que no atendamos eso. Y uno puede decir, bueno, es la deuda, la paga el gobierno. No, la pagamos todos. La deuda tarde o temprano se convierte en impuestos, por eso la hemos combatido. Creo que es uno de los legados más lacerantes de este gobierno. La duplicaron al inicio del gobierno. El cobro de intereses, el pago de intereses de deuda era de alrededor de 350,000 millones de pesos. El próximo año va a ser de 700,000 millones de pesos. Por eso combatimos esa situación. Nos negamos a avalar ese incremento de la deuda pública. Creemos que ni siquiera el sismo, los desastres naturales lo justifican. Y finalmente, lo que queremos seguir haciendo es construir una relación de absoluto intercambio. Estamos preparando algunas iniciativas de ley para esta semana. Una tiene que ver con obligar a que las promesas de campaña se conviertan en resultados, con hacer un mecanismo de verificación, de acompañamiento de los servidores públicos. Si tú vas y te comprometes en campaña, en los debates, en la plataforma que le presentas al Instituto Electoral con algo, tienes que traducir eso en resultados concretos. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que estamos trabajando justo ahora. ¿Bajo qué mecanismos? ¿Quiénes lo vigilarían? No se va a tratar de crear más burocracia, sino de esa que ya existe, atribuirle funciones específicas. Esta semana vamos a seguir trabajando en esa parte de las iniciativas. Entramos de lleno a la discusión sobre el presupuesto, que es el próximo paso que viene en la Cámara de Diputados, que hay que hacer un presupuesto que frene el derroche, el despilfarro. Vamos a seguirle insistiendo al gobierno federal, eliminar el gasto en publicidad oficial, eliminar las pensiones de los expresidentes de la República, que nos cuestan 200 millones al año, eliminar el gasto en seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, en todos los excesos que la burocracia tiene, en reducir los sueldos de los altos funcionarios, que nos podría ahorrar 14,000 millones de pesos al año si reducimos el 50% de las plazas de alto nivel que hay en este país y el 50% del sueldo que tienen esos funcionarios de alto rango de la República, y hacer un plan de austeridad que nos permita direccionar el gasto público, sus impuestos, a un buen fin, a una buena posibilidad de desarrollo y de inversión en infraestructura. También vamos a tener algunos encuentros académicos. Estaré en el Colegio de México el próximo miércoles a las 6 de la tarde debatiendo con Carlos Bravo Regidor, con Alessandra Zapata, con el tema del gobierno espía. Creo que es muy importante seguir en comunicación. Ojalá el viernes estaré en Hidalgo, que estaremos con estudiantes, con alguna gente de la sociedad civil. Trato de ir a todas las invitaciones que ustedes me hacen. Algunos me han contactado de Yucatán, de Campeche, vamos regresando de Nuevo León. Estuvimos también en días pasados en Colima. Es muy importante estar en contacto permanente con la gente a la que uno aspira a representar. A todos, gracias por acompañarnos, por sus críticas. A quienes nos hacen una crítica puntual, aunque sea ruda, aunque sea agresiva, creo que es muy importante, porque eso te prende la alerta de qué cosa no estás comunicando con claridad, o incluso en qué cosa podrías estar tomando una decisión equivocada. La vocación que yo tengo es la de servicio público, la de ser un representante de ustedes. Es un trabajo que es de tiempo completo, que puede ser desgastante, cansado, pero que es muy satisfactorio, y que yo aspiro a representarlos a todos, a representarlas a todas y a cada uno de ustedes, y a que sigamos teniendo este diálogo que nos convierta en un mejor país. México sí tiene salida, tiene una esperanza. 2018 no es el fin de esa posibilidad, sino es el inicio. A partir de 2018 hay que empezar a reconstruir a México, hay que darle mejores instituciones, hay que darle mejores reglas de convivencia, y hay que darle esperanza a un país que tiene muchos años conducido por gente mediocre, por gente corrupta y por gente que ha articulado una red de corrupción e impunidad para extraerle su riqueza a los mexicanos, para extraerle su dinero a los mexicanos y para utilizarlo en un beneficio personal. Es el principio del fin del PRI del 2018, y lo vamos a hacer juntos. Vamos a cambiar el sistema juntos, ustedes y nosotros. Incluso aunque podamos en este momento estar apoyando opciones políticas distintas, o aunque eso parezca, tenemos que unirnos y sacar a México adelante, levantar a México de la situación en la que se encuentra, porque las generaciones que van a venir después de nosotros merecen grandeza, merecen visión de Estado de todos nosotros. Buenas noches y que pasen un domingo feliz.